Gangsters, miembros de bandas capaces de robar y destruir una banda completa. Y nuestros dos combatientes de hoy saben mucho de eso y podríamos decir que son profesionales en ello. Carl Johnson, alias CJ. Y Jacket el psicópata enmascarado. Él es Arthur y yo soy Lucille. Y nuestro trabajo es analizar sus poderes, habilidades, debilidades, armas y armaduras para ver quién ganaría en un Fictional Versus. Carl Johnson, abreviado como CJ, es el protagonista del videojuego Grand Theft Auto San Andreas y es fácilmente uno de los personajes más queridos de la saga. Tras enterarse de la muerte de su madre, Carl vuelve a Los Santos para acudir a su entierro. Al llegar a enterarse de la situación de su barrio Grove Street, decide quedarse para ayudar a su banda con los balas y la policía. Carl a lo largo del juego de GTA San Andreas ha hecho cosas asombrosas e inimaginables, ya sea mano a mano o con armas. Puede matar fácilmente a un oficial de policía blindado en 2 o 4 golpes después de aprender Muay Thai y enviarlo volando unos metros hacia atrás. Puede destruir autos después de golpearlos repetidamente. Puede abollar el metal con sus golpes, incluso en vehículos blindados como el SWAT. Destruyó fácilmente una vieja unidad de aire acondicionado con sus puños desnudos. Abrió casualmente la puerta de un avión presurizado en marcha mientras caía libremente desde grandes altitudes en la misión Free Fall y también puede hacerlo en el juego normal. También puede matar a Big Smoke en la misión final desarmado si se desea. También puede luchar y matar a personajes que puedan dañarlo de alguna manera. Todo lo anterior pudo hacerlo simplemente con sus propias manos, ya que con armas es capaz de destruir aviones como el Hydra Autol y el Hunter Attack Helicopter, que se basan en el British Air Escape Harrier y el AH-64 Apache, e incluso aviones de carga respectivamente con un solo disparo. Puede disparar varios coches a la vez y reducirlos a metal carbonizado, y explotó los generadores de la presa Sherman. CJ es lo suficientemente fuerte como para poder levantar 320 libras y puede hacer press de banca 320 libras para muchas repeticiones. Puede abrir las puertas de un avión en marcha mientras se encuentra a gran altura, y lo hizo para invadir un avión lleno de miembros de pandillas de la mafia. Además de todo lo antes mencionado, es muy resistente. Su cuerpo es capaz de tanquear alrededor de 3 disparos de lanzacohetes a quemarropa. Puede soportar que bombas le exploten en la cara, puede sobrevivir a un atropello o ser embestido contra las paredes por trenes y otros vehículos a máxima velocidad sin problemas. Puede sobrevivir quemado durante varios periodos prolongados y al completar la misión bombero se vuelve inmune al fuego ordinario. También soporta regularmente vehículos que explotan a quemarropa, puede sobrevivir a caídas altas y esto se mejora aún más después de alcanzar su máximo potencial. Se hundió fácilmente en la explosión de un helicóptero que mató al resto de sus pasajeros y luego sobrevivió a una inmersión en el agua poco después en la misión de Da Nang Thang. Se encogió de hombros al sumergirse en el agua desde la presa Cochrane en la misión Daman Blast y lo hace regularmente en el juego normal. A pesar de que Carl fuera un poco tonto al inicio del juego, al final de este es capaz de burlar a bandas rivales, policías y al mismísimo ejército de los Estados Unidos, además de que ha puesto en marcha y ampliado varios negocios. Puede superar fácilmente los misiles dirigidos avanzados dirigidos directamente a él con aviones de propulsión normales solo. Por lo general, resuelve sus situaciones de manera profesional y compleja. A pesar que esto no funciona en batalla, es un rapero talentoso. Y eso que todavía no hemos hablado de lo más interesante, sus armas de fuego, las cuales son pistolas, subfusiles, ametralladoras de combate, carabinas, microfusiles, escopetas, francotiradores, miniguns, lanzagranadas, lanzamisiles, granadas y C4. Todas estas geniales armas lo ayudan a vencer a grandes amenazas, como su banda rival, a la policía o incluso a la mafia. También le ayudan a robar bancos. Cabe aclarar que CJ carece de la crueldad pura de otros protagonistas de GTA y, a menudo, muestra remordimiento por sus objetivos, excepto por Pulaski, Ryder y T-Bone Mendes. Prefiere dar a sus oponentes una segunda oportunidad para redimirse a menos que no tenga otra opción, incluso él mismo se pondrá en peligro con tal de proteger a su familia y amigos, ya que a menudo se encuentra en malas situaciones, generalmente debido a sus propios errores. Si bien CJ puede ser ingenuo y cobarde a veces, esto lo supera al final del juego, y ha demostrado que no le hace falta el barrio para luchar. Oh shit, here we go again. Jacket es el principal protagonista de Hotline Miami. Su nombre comenzó como un apodo de un fan. Solía ser un soldado de élite durante una guerra fría alternativa entre Estados Unidos y la Unión Soviética, miembro de un equipo de 4 hombres llamado Ghost Wolves. Después de que el conflicto terminó en una derrota estadounidense causada por el bombardeo nuclear de San Francisco,
Un desilusionado Jacket se unió a la organización patriótica 50 Blessings, que lo incitó a matar a miembros de la mafia rusa. Para cuando el juego concluye, Jacket acumula un recuento de muertes que consta de cientos de mafiosos, a quienes mata durante asaltos violentos y rápidos en territorios controlados por la mafia. Si Jacket es conocido por algo, es por la brutalidad con la que asesina a la gente. Puede aplastar cráneos con una sola patada, matar con un puñetazo, destruir cabezas por completo con un maletín, abrir una puerta lo suficientemente fuerte como para matar y aplastar un cráneo con los ojos abiertos. Es comparable a Vicker, que puede dividir a las personas. Es bastante competente en el uso de una variedad de armas de fuego, capaz de desmembrar personas y reducirlas a un desastre de sangre con armas cuerpo a cuerpo y ejecuciones. Jacket tiene la fuerza suficiente como para arrancar mandíbulas, una hazaña de clase 50, lanzar un mazo con facilidad, penetrar una caja torácica con un taco de vía roto, matar personas arrojándoles un ladrillo, romper cuellos con una mano, aplastar cráneos y arrancar gargantas con un brazo. A pesar de lo resistente que llega a ser, un simple balazo en la cabeza sirvió para hospitalizarlo y dejarle fuera de escena durante bastante tiempo. Jacket no solamente utiliza armas, sino que también tiene unos power-ups cuando utiliza sus máscaras. Si bien la de Richard no hace nada notable, algunas otras sí le dan algunas habilidades. Repasemos algunas. La de Tony aumenta su fuerza hasta el punto de que puede disparar contra personas y atacar perros. La de Don Juan hace que mate enemigos con solo un portazo. La de Graham lo hace un 25% más rápido. La de George mejora su visión, la de Ted hace que los perros lo ignoren, la de Rufus le permite sobrevivir a una bala, la de Rami agrega media más de balas a sus armas, la de Willem hace que robe las armas de los enemigos mientras realiza una ejecución, la de Peter reduce el ruido de las armas, la de Rick hace que cualquier disparo sea letal sin importar la distancia, la de Brandon lo hace un 50% más rápido, la de Louie lo hace más difícil de detectar, la de Earl le permite sobrevivir a 2 balas más y la de Jake hace que cualquier cosa que lance sea letal. Si bien es verdad que Jacket tiene más máscaras que esas, la verdad es que la mayoría de las habilidades que estas dan son solo mecánicas del juego o simplemente no hacen nada más notable que darle un arma a Jacket al principio de un nivel. Pero a pesar de todo esto, Jacket no es perfecto, es un loco violento y muy fácil de manipular, pero sin duda alguna, este ex soldado de élite tiene pensado darle una batalla a cualquiera que se meta en su camino. Muy bien, los combatientes están listos. Acabemos con este debate de una vez por todas. Es hora de un fictional versus. Oh shit! A ver si esto es de tu talla, hijo de Terra. ¿Mi brazo? Solo me queda un misil, no me voy a arriesgar. Un momento, un jetpack.
come here and say that, bitch. Somos los Vallas, Grove Street caerá. Oh shit. Here we go again. Bueno, mejor no llaméis ni a una ambulancia. Es verdad que Jacket ha podido matar a más gente de diferentes maneras, como arrancándoles la mandíbula, pero nada de ello podía igualarse al arsenal y gadgets de CJ. Aún así, Carl es un experimentado luchador de taekwondo, boxeo y muay thai, por lo que en una pelea mano a mano Jacket hubiera estado bastante fastidiado. El ganador es Carl Johnson.